Hola, soy Carmen Núñez y este es el curso de Simetrías en Física, materia optativa para la licenciatura. Las correlativas son teórica 1 y 2 y estructura 4. Formalmente no se pueden pedir correlativas de otras optativas, entonces no se puede pedir la correlatividad con relatividad general y teoría de campos, pero realmente van a ser necesarios tener un curso por lo menos de relatividad general y uno de teoría de campos para poder seguir esta materia. Y para el doctorado se llama Supercuerdas y Teoría M y tiene un crédito de 5 puntos. Las clases van a estar grabadas porque mi conexión a internet es muy mala y hay también muchos cortes de luz, y se van a subir los martes y viernes de 14 a 16, que es el horario de las clases. Bueno, esto tiene la desventaja de que no me pueden hacer preguntas en el momento, pero me pueden mandar las preguntas por mail. Aquí está mi mail y aquí está el mail, carmen@yafe.uva.ar, y bueno, yo las voy a ir respondiendo la clase siguiente, o bueno, o veremos cómo voy subiendo las respuestas. La ventaja es que pueden ver las clases cuantas veces lo quieran y pueden repetir. Las clases teóricas entonces van a ser martes y viernes de 14 a 16. En ese horario van a tener acceso a los videos, y a continuación las clases prácticas, que van a estar a cargo de Mauricio Leston y Bernardo Freiman. Las condiciones de aprobación de la materia es la parte práctica, van a tener que entregar ejercicios y habrá un parcial, y el examen final podrán elegir entre hacer un examen oral de toda la materia o una monografía o algún examen oral sobre algún tema que no se haya dado en clase, que sea como una especie de continuación de lo que vimos en clase. Bueno, ¿por qué se llama simetrías en física y teoría de cuerdas? En física, el criterio fundamental para construir teorías es el de simetría. La teoría de cuerdas, vamos a ver a lo largo del curso, que es un paradigma de aplicación de este criterio. Vamos a ver que en la teoría la aplicación de simetrías globales y simetrías locales, simetrías internas y externas, discretas y continuas, y hasta dualidades, que son simetrías entre distintas teorías. La teoría de cuerdas pretende ser la teoría final o la teoría completa del universo. La idea es que unifica todas las interacciones, incluyendo gravedad cuántica, pero hay que advertir desde el principio que es ciencia especulativa, no hay evidencia experimental, ni tampoco hay esperanzas de que haya una verificación empírica en un futuro cercano. La teoría está en construcción y todavía hay muchos aspectos de la teoría que no se entienden, y entonces la pregunta es por qué estudiar teoría de cuerdas, y este va a ser el tema de esta clase introductoria. Primero miremos el programa del curso, lo pueden encontrar en la página de la materia, pero básicamente va a haber toda una primera parte donde vamos a ver la cuerda bosónica. La cuerda bosónica tiene algunos problemas teóricos, pero tiene la ventaja de que muchas de las técnicas que se utilizan después en las supercuerdas, que es la teoría completa y consistente más general, muchas de las técnicas son más sencillas de entender en la cuerda bosónica, no requieren supersimetría, que es algo que vamos a ver hacia el final, y entonces vamos a dedicar buena parte del curso a entender la cuerda bosónica. Para eso también va a ser necesario estudiar bastantes sobre teorías de campos conformes en 2 dimensiones, a lo que le vamos a dedicar bastante tiempo, y hacia el final vamos a, esperemos poder llegar a la parte de supercuerdas. Haremos una especie de introducción a supersimetría
y algunos efectos no perturbativos, dualidades, branas y otros tipos de dualidades en la teoría de cuerdas. Bibliografía. Voy a seguir principalmente el libro de Polchinski, son 2 tomos, volumen 1 y 2. Vamos a ver fundamentalmente el volumen 1 y algunos capítulos del 2. Un lindo resumen del libro de Polchinski son las lectures de Tong, que están acá indicadas, Lectures on String Theory, en esta página. Vamos a seguir bastante las lectures de Tong, pero en varios aspectos vamos a tener que volver al libro de Polchinski, donde algunas cosas están un poco más detalladas. El libro de Green, Schwartz y Witten también son 2 volúmenes, Superstring Theory. Es ya un poco viejo, es de los primeros años, de las primeras, de lo que se llamó la primera revolución de cuerdas en los años 80. Tiene muy detallado toda la primera parte de cuantización canónica de la teoría, que ahora está un poco superada por la integral de caminos, pero bueno, está muy interesante para ver toda la primera parte, un poco histórico también, y también está muy bien toda la parte de compactificación, variedades de Calabi-Yau en el tomo 2, que en realidad es una referencia bastante obligada. Otro libro que es muy bueno es el Modern Lectures on String Theory de Blumenhagen, Lust y Tyson. Este libro es un poco más accesible que el libro de Polchinski. Hay muchas cuentas que están hechas muy en detalle y realmente es muy recomendable. Es un poco más moderno que el de Polchinski, o sea que tiene algunas de las últimas cosas de Branas y demás que están más detalladas. El libro de Sweibach, A First Course in String Theory, es un libro que Sweibach escribió para los undergraduates en Estados Unidos, o sea que no requiere cursos de teoría de campos, básicamente con electromagnetismo y relatividad especial se puede seguir, o sea que hay muchas explicaciones que estos libros un poco más avanzados las dan por supuestas y que aquí están muy bien explicadas, o sea, Sweibach es muy didáctico y bueno, realmente es recomendable para ir a consultar algunas cosas que no se entiendan. Bueno, después también está el libro de Becker, Becker y Schwartz, que es un poco más resumido que los anteriores, es un único tomo, es más moderno, pero bueno, como es más resumido, algunas cosas no están tan detalladas. Y por último, el libro de Ibáñez y Uranga, String Theory and Particle Physics, que es también un libro un poco más avanzado y está más orientado hacia fenomenología de cuerdas, más hacia partículas y consecuencias fenomenológicas de la teoría de cuerdas. Para la parte de teoría de campos conformes vamos a seguir el Di Francesco, Mathieu y Sénéchal, que es un libro, es muy grandote, pero vamos a ver básicamente 2 capítulos de este libro, pero es una referencia obligada para teorías conformes. Y después cuando pasemos a la parte de supersimetría ya les voy a dar algunas otras referencias para seguir. Bueno, vamos a hacer un poco una historia de por qué es necesaria la teoría de cuerdas. Nuestra comprensión actual del universo está basada en la teoría cuántica de campos. Esta teoría comenzó a desarrollarse a fines de los años 40, donde se mostró que la teoría cuántica de campos es el marco adecuado para unificar la mecánica cuántica y el electromagnetismo. A principios de los años 80 se pudieron incorporar en este esquema las interacciones débiles y fuertes, y la teoría completa el modelo estándar SU3 por SU2 por U1, es el modelo aceptado actualmente, que fue confirmado experimentalmente y con una gran precisión en los años sucesivos. El último eslabón de este modelo, el bosón de Higgs, que fue predicho en 1964, fue observado finalmente en el LHC en 2012.
En los años 50 y 60 se descubrieron muchas partículas en los aceleradores, pero ninguna de ellas se podía derivar a partir de principios físicos. Fue la simetría de Gauge o la teoría de campos de Gauge el concepto crucial que permitió derivar el espectro de estas partículas observadas a partir de la estructura de la simetría de Gauge. La estructura teórica era necesaria no solamente para explicar las observaciones, sino también por motivos de consistencia de la teoría. El descubrimiento, por ejemplo, de los bosones W y Z, que habían sido predichos cuando se transformó la teoría de Fermi de las interacciones débiles en el modelo estándar, fue el intercambio de los bosones W y Z los que permitieron resolver los problemas de divergencias del modelo de Fermi, y estas partículas predichas por una cuestión teórica fueron después, varios años después, fueron observadas experimentalmente. La simetría de Gauge relaciona una teoría interna con la existencia de bosones de Gauge. O sea, una simetría interna tiene que ver con transformaciones que no ocurren en el espacio-tiempo, se llaman transformaciones externas, las del espacio-tiempo, y estas simetrías internas predicen o están relacionadas con la existencia de partículas de spin 1 en electrodinámica, que son los bosones de Gauge. Hay una teoría de Gauge abeliana, en la que solo hay un bosón de Gauge, y la teoría no abeliana, en la que los grupos de simetrías de Gauge son más grandes y aparecen más bosones de Gauge. Estas teorías permitieron un nuevo nivel de predicciones empíricas. Antes del descubrimiento de las simetrías de Gauge no se podía predecir qué tipo de objetos se iban a observar, y como decía antes, gracias a la simetría de Gauge se pudieron predecir, por ejemplo, los bosones W y Z. El modelo estándar es consistente con todos los experimentos que se han realizado en los aceleradores de partículas hasta la fecha. A la fecha se han medido o se han probado escalas de hasta el orden de un poco más del teraelectronvolt, o sea, 10 al cubo gigaelectronvolt, que es la escala electrodébil, y pero estos éxitos experimentales del modelo estándar y el hecho de que no haya ninguna evidencia empírica más allá del modelo estándar no fueron suficientes para detener la construcción de teorías, la elaboración de nuevas teorías en la física de altas energías. Se fueron desarrollando con los años nuevos conceptos, básicamente por motivos teóricos, para resolver problemas teóricos del modelo estándar y para dar explicaciones más convincentes de los datos observados. Ninguno de los nuevos conceptos teóricos que se desarrollaron se basa en incompatibilidades de los datos empíricos existentes con las predicciones del modelo estándar. O sea, no hay observaciones en los aceleradores que requieran desarrollar nuevos conceptos. Hay sí problemas como, por ejemplo, la materia oscura. En cosmología hay varios problemas que requieren de nuevos conceptos, pero no en lo que hace a la física de partículas de aceleradores. Pero el modelo estándar tiene varios problemas teóricos, entre ellos el problema de la naturalidad. El modelo estándar contiene varios parámetros que están restringidos experimentalmente a ser muy chicos. Esto es común en los sistemas físicos, a veces contienen parámetros que son muy pequeños, pero que se consideran naturales si el sistema desarrolla una simetría cuando el parámetro se anula. O sea, hay una simetría cuando el parámetro es cero, que se rompe en algún momento, y es ahí donde aparecen estos parámetros chicos.
Por ejemplo, la simetría quiral, que explica las masas chicas de los fermiones, por ejemplo, la masa del electrón de 0,5 megaelectronvolts, comparadas con cualquier escala de altas energías, como por ejemplo la escala de gran unificación o la escala de Planck, que es de 10 a la 19 gigaelectronvolt. Sin embargo, en el modelo estándar no existe ninguna simetría que pueda explicar esto, y entonces estos parámetros hay que ajustarlos de manera no natural. Esto se llama el problema de la naturalidad. O bueno, equivalentemente, el problema de las jerarquías es un problema equivalente, o sea, con las constantes fundamentales de la naturaleza, la constante de Newton, la velocidad de la luz y la constante de Planck, se puede construir un objeto con unidades de masa, que se llama la masa de Planck, y que es del orden de 10 a la 19 gigaelectronvolts. La pregunta es por qué las masas de las partículas conocidas es tanto más chica que esta masa natural, entre comillas, que se puede construir con las constantes fundamentales. Bueno, otros problemas del modelo estándar tienen que ver con la arbitrariedad, o sea, ¿por qué existen esos grupos de gauge, SU3, SU2, U1, y esos multipletes de partículas y no otros? ¿Qué es lo que determina los parámetros en el lagrangiano? O sea, el lagrangiano del modelo estándar tiene unos 20 parámetros que hay que ponerlos a mano, o sea que no tienen una explicación teórica. Y una pregunta es, por ejemplo, si se puede reducir, si uno pudiera tener menos parámetros arbitrarios en el modelo estándar. ¿Por qué hay 3 generaciones de quarks y leptones y no hay más o menos? ¿Y cuál es el origen de la simetría entre los quarks y los leptones? ¿Por qué los protones y electrones tienen cargas eléctricas opuestas que son exactamente iguales? Bueno, son todas preguntas que el modelo estándar asume como, digamos, que necesita asumir, pero que no tienen una explicación teórica. Bueno, otro tema es la gravedad cuántica, o sea, el modelo estándar no contiene gravedad. Hay una teoría de la gravedad, la relatividad general, que describe muy bien el universo a gran escala y que ha sido también verificada en todas las observaciones a gran escala del universo. Pero la relatividad general predice singularidades y estas singularidades presentan problemas conceptuales. Por ejemplo, el Big Bang, el origen del universo, es verdaderamente el comienzo del tiempo, o sea, el tiempo comienza en algún lugar, termina en la singularidad de los agujeros negros, o sea, los agujeros negros también tienen singularidades y uno se puede preguntar si esas singularidades significan el fin del tiempo. Una teoría de gravedad cuántica debería responder esas preguntas, debería poder decir cómo es el espacio-tiempo a escalas de distancia muy chicas, cómo es que se puede entender la física si la estructura causal fluctúa cuánticamente, cuál es el origen microscópico de la entropía de los agujeros negros, cómo se resuelve la paradoja de la información, son algunas de las preguntas que debería resolver una teoría de gravedad cuántica. Veamos cuáles son los problemas para cuantizar la relatividad general. La acción de Einstein-Hilbert en 4 dimensiones está escrita acá. O sea, Gn es la constante de Newton y R es el escalar de curvatura. G es el determinante de la métrica. La constante de Newton se relaciona con la masa de Planck de esta manera. Ya vimos que la masa de Planck es de aproximadamente 10 a la 19 gigaelectronvolts. Y la masa de Planck es lo que define la escala de energía de la gravedad cuántica. A veces se omite el factor 8pi, por eso hay algunas diferencias en qué es lo que algunos llaman la masa de Planck, pero bueno, no tiene mucho sentido ser muy específicos a este punto.
digamos simplemente que es del orden de 10 a la 19 gigaelectronvolts. Y veamos por qué decimos que es la masa de Planck la que define la escala de energía de la gravedad cuántica. Supongamos que queremos aplicar a la relatividad general las mismas técnicas que usamos en teoría cuántica de campos. Hagamos perturbaciones de una métrica, o sea, supongamos que tenemos una métrica G mu nu en 4 dimensiones, y hacemos perturbaciones alrededor del espacio plano. O sea, eta mu nu es la métrica plana, H mu nu es una perturbación, y este factor está acá por motivos dimensionales, y para 1 sobre la masa de Planck se pone para normalizar el término cinético en la acción. O sea, ahora agarramos la acción de Einstein, el escalar de curvatura, y hacemos un desarrollo en una expansión en potencias de la perturbación. Entonces tenemos un término cinético, e de h al cuadrado, y toda una serie de potencias en la inversa de la masa de Planck. Este es un desarrollo perturbativo que en principio tiene infinitos términos. Entonces, la teoría cuántica de perturbaciones es una expansión en potencias de la cantidad adimensional, energía sobre la masa de Planck. Energía es la energía asociada al proceso que uno está estudiando. Entonces, bueno, se ve acá que la gravedad es débil cuando las energías son bajas comparadas con la energía de Planck, pero las interacciones gravitatorias se hacen importantes para energías del orden de la escala de Planck. La escala de Planck ya vimos que es muy grande comparada con la escala que se mide en los aceleradores, por ejemplo en el LHC, que se mide en la escala electrodébil. Hay una relación, un orden de magnitud de 10 a la 15 entre la escala de Planck y la escala electrodébil. Esta teoría de gravedad es no renormalizable, que significa que las divergencias que aparecen en la expansión en diagramas de Feynman no se pueden absorber con un número finito de contratérminos. O sea, si uno calcula la matriz S a un loop en la gravedad de Einstein, resulta que es finita. La primera divergencia aparece a 2 loops y requiere un contratérmino de esta forma, o sea, es un tensor de curvatura al cubo, pero aparece acá una divergencia que es 1 sobre d menos 4, cuando d es la dimensión del espacio, cuando es 4, aparece acá la primera divergencia que aparece a 2 loops en la gravedad de Einstein. Si uno mira, por ejemplo, si considera 2 partículas que se propagan libremente, como en este caso, y lo compara con el mismo proceso donde se intercambia un gravitón. Esta línea curvada acá significa un gravitón intercambiándose entre estas 2 partículas. Este diagrama es de orden de la masa de Planck a la menos 2. Ya vimos que cada interacción tiene una potencia de la masa de Planck inversa. Entonces, si uno hace un cociente entre estos 2 diagramas, resulta que esto va como la energía sobre la masa de Planck al cuadrado. Y bueno, la corrección cuando uno intercambia otro gravitón, al intercambiar 2 gravitones, el diagrama va como la masa de Planck a la menos 4 y aparece un loop. Si uno quiere calcular este loop, acá tiene que sumar sobre todas las energías internas en el loop. Hay una suma sobre estados intermedios y entonces se ve por análisis dimensional que esa suma o esa integral diverge cuando la energía es muy grande. O sea, E' es la energía de los estados intermedios y bueno, acá se ve esta integral diverge para energías grandes, cuando la energía va a infinito.
Bueno, las teorías no renormalizables son muy comunes en física y son muy útiles como teorías efectivas, pero valen hasta cierta escala. O sea, si uno introduce un cutoff eh, que sea un poco menor que la escala de Planck, entonces la teoría es válida, pero a partir de la escala de Planck ya la teoría deja de valer. Esta divergencia a altas energías en el espacio posición, digamos, si uno hace una transformada de Fourier, en el espacio posición, viene del límite en el cual todos los vértices del gravitón coinciden en un punto. O sea, las divergencias a grandes energías son divergencias de cortas distancias relacionadas a través de transformación de Fourier. Y esta divergencia empeora con cada gravitón adicional, y esto es lo que se dice que la teoría es no renormalizable. O sea, la relatividad general es una teoría de campos no renormalizable cuando uno le aplica las mismas técnicas que usa en una teoría de campos usual, como el modelo estándar, por ejemplo, o la electrodinámica cuántica. Como decía recién, las teorías no renormalizables no pueden describir la física a la escala del cutoff o más allá, y lo que esto indica es que están faltando grados de libertad ultravioleta, que son los que determinan el comportamiento de la teoría de altas energías. Volviendo al caso del modelo de Fermi, en el caso de la fuerza débil, estos nuevos grados de libertad que se introdujeron fueron los bosones W y Z, era lo que faltaba, eran los grados de libertad que estaban faltando en el modelo de Fermi. Lo que sucede en la teoría de la gravedad de Einstein es que no se sabe cuáles son los grados de libertad que faltan para completar la teoría en el ultravioleta, y este es el problema de la gravedad cuántica si uno insiste en cuantizar la relatividad general. En relatividad general se habla de geometría y no de amplitudes de scattering. O sea, las amplitudes de scattering se usa más en física de partículas, pero en relatividad general se habla más de geometría. Y lo que pasa con la relatividad general clásica es que no es confiable cuando la curvatura del espacio-tiempo se aproxima a la escala de Planck, y es cuando la geometría se hace singular, aparecen divergencias en la curvatura del espacio-tiempo. Entonces, una teoría cuántica de gravedad debería resolver este problema de singularidades. Hay dos situaciones importantes en el universo en las cuales las singularidades de relatividad general son importantes. Uno es el Big Bang y otro son los agujeros negros. Entonces, la cuestión de las singularidades es el equivalente en geometría al scattering de altas energías en partículas. Y en los dos casos lo que se está probando es la naturaleza ultravioleta de la gravedad. Son distancias cortas o energías muy grandes. La estructura del espacio-tiempo a distancias cortas está gobernada por gravitones de momento grande y, como decía, a través de la transformada de Fourier. Entender las singularidades del espacio-tiempo y el scattering de altas energías son entonces dos caras de la misma moneda. La física de altas energías entonces trata de resolver estos problemas, o sea, más que tratar de explicar alguna evidencia experimental positiva, lo que guía los intentos de encontrar una teoría más satisfactoria es poder resolver los problemas teóricos del modelo estándar y la relatividad general. Lo que se busca con una teoría más fundamental es un principio que permita unificar los campos del modelo estándar en una estructura más simple y que incorpore la gravedad cuántica, resolviendo los problemas de divergencias y de falta de naturalidad. Algunas ideas que se fueron desarrollando a lo largo de la historia
son, por ejemplo, la gran unificación, que fue propuesta por Georgia y Glashow en el 74. La gran unificación combina las tres interacciones de gauge en una sola, o sea, puede ser un grupo más grande que puede ser SU5, SO10 o E6, y los 5 multipletes de cada generación en 2 o 3, en 2 o en 1. Las teorías gran unificadas predicen un par de los parámetros libres del modelo estándar, según cuál teoría puede ser el ángulo de mezcla débil o el cociente entre el bottom y el tau. Y cada interacción se caracteriza por una constante de acoplamiento. Estas constantes de acoplamiento son muy diferentes entre sí a las energías que se alcanzan en los aceleradores, pero como las constantes de acoplamiento cambian con la energía, se dice que es el running o el corrimiento de los acoplamientos con la energía, debido a correcciones cuánticas, los acoplamientos de gauge dependen de la energía a la que se miden, pero a la escala de gran unificación tienen aproximadamente el mismo valor, que es unas 10 a las 12 veces más grande que la energía electrodébil, o sea, que la que se alcanzan los aceleradores. Y esto es un indicio de la existencia de gran unificación, o sea, el hecho de que cuando corren con la energía, digamos la inversa de los acoplamientos de gauge, al correrlos con la energía, se hacen muy similares a una escala de energía de unos 10 a la 15 gigaelectronvolts, que es la escala de gran unificación. La idea entonces es que a esa escala, a la escala de gran unificación e incluso mayor, todas las interacciones se pueden describir por un único grupo de Lie. Y a energías más bajas, esa simetría tiene que estar espontáneamente rota. O sea, el SO10 o el E6, que podrían ser los grupos de gran unificación, a la escala electrodébil se rompen en el SU3 por SU2 por 1 y por alguna otra cosa más. Podría ser. Acá hay un dibujo de cómo es que corren la inversa de las constantes de acoplamiento. La electromagnética débil y fuerte son muy parecidas a unos 10 a la 15 gigaelectronvolts, según el modelo estándar. Las teorías gran unificadas predicen muchas nuevas partículas de gauge y de materia, porque las representaciones de los grupos de gauge son muy grandes, pero las masas de estas partículas a la escala de gran unificación son demasiado grandes como para poder verlas en los aceleradores, entonces no se puede esperar que haya una verificación experimental directa en los aceleradores. Podría haber alguna evidencia empírica de la gran unificación, porque todas las teorías gran unificadas predicen decaimiento del protón, mientras que el modelo estándar predice que el protón es absolutamente estable. Entonces, si se observara algún indicio de decaimiento del protón, esto podría ser una cierta evidencia en favor de las teorías gran unificadas, pero en realidad para poder confirmar alguna de estas teorías habría que observar otras partículas gran unificadas. Por ejemplo, el hecho de que no se haya observado todavía el decaimiento del protón permite eliminar algunos de los grupos de gran unificación, por ejemplo el SU5 ya está prácticamente descartado. Bueno, las teorías gran unificadas resuelven algunos problemas, pero no resuelven todos, o sea, tampoco contienen interacción gravitatoria, no explican por qué hay 3 generaciones y tampoco explican la estructura de masas de los fermiones, no resuelven el problema de la naturalidad o el fine-tuning. Entonces, bueno, digamos, pueden resolver algunos problemas, pero no todos. Otra idea que se propuso ya a principios del siglo pasado
es el hecho de que haya la posibilidad de que haya dimensiones extra. Estas dimensiones adicionales estarían tan curvadas que serían indetectables a las energías actuales. Como la geometría del espacio-tiempo es dinámica en la relatividad general, esta es una posibilidad lógica y entonces algunos suponen que las dimensiones del espacio-tiempo podrían haber estado muy curvadas en los primeros instantes de evolución del universo y después, por algún motivo dinámico, hubo 3 dimensiones espaciales que se decompactificaron, mientras que otras continuaron compactas. Bueno, son algunas ideas. La ventaja de esta propuesta es que un único campo en dimensiones mayores que 4 se convierte en muchos campos en 4 dimensiones y de esta manera se puede unificar, por ejemplo, las interacciones de gauge con la gravedad. Es lo que se conoce como el mecanismo de Kaluza-Klein. En realidad, Kaluza y Klein propusieron esta idea en 1915, 1926, 1926. La idea era que una métrica en 5 dimensiones, o sea, una matriz de la métrica de 5 por 5 en 5 dimensiones, se puede reducir en 4 dimensiones a una métrica en 4 dimensiones, un campo vectorial, un potencial vector y un escalar. O sea, acá esta métrica de los índices m y n mayúscula toman valores de 0 a 4, si 0 es el tiempo, y 4 dimensiones espaciales, y mu y nu van de 0 a 3. Esta idea de Kaluza-Klein da un mecanismo natural para producir generaciones, copias repetidas de los mismos multipletes fermiónicos, y digamos, si uno formula una teoría de relatividad general en 5 dimensiones a partir de esta métrica, al reducir dimensionalmente a 4, resulta en 4 dimensiones la gravedad o la relatividad general en 4 dimensiones más el electromagnetismo en 4 dimensiones y un escalar, y una teoría de un escalar. Si las dimensiones extras son del tamaño de la longitud de Planck, que es unos 10 a la menos 33 centímetros, quizás nunca se lleguen a detectar. Por ahora, las distancias medidas en los aceleradores corresponden a unos 10 a la menos 18 centímetros, pero en realidad la teoría permite que las dimensiones extra tengan dimensiones hasta 0,1 milímetros. Si bien hasta ahora no fueron detectadas, es bastante complicado poder detectar dimensiones extra. No hay ninguna, hasta ahora no hay ninguna evidencia experimental. Otra idea muy importante que también se propuso en el siglo pasado es la de la supersimetría. Es una nueva simetría que en realidad podría llegar a confirmarse en el LHC, aunque todavía no se ha verificado. La supersimetría relaciona campos de diferentes espines y estadísticas e implica la existencia de muchas partículas nuevas. Fue el primer modelo supersimétrico en 4 dimensiones, fue propuesto por Wes y Sumino en el año 74. La idea es que cada partícula tiene un compañero supersimétrico, cada bosón tiene un compañero fermiónico y viceversa, pero como no se observa en la naturaleza, significa que esta simetría tiene que estar rota espontáneamente a alguna escala de energía mayor que la que se observa actualmente. La supersimetría es un mecanismo muy eficiente para resolver los problemas de las divergencias y de la naturalidad. En particular, lo que sucede en las teorías de campos supersimétricas es que las divergencias que vienen por las contribuciones bosónicas en general se cancelan con las divergencias fermiónicas que vienen con el signo opuesto, y las teorías en general son mucho más suaves del punto de vista de las divergencias. Por otro lado, la escala de ruptura de supersimetría podría ser muy grande, o sea, podría estar
cerca de la escala de gran unificación o más, y en una teoría supersimétrica, como lo que veíamos antes, el corrimiento de las constantes, de la inversa de las constantes de acoplamiento en el modelo estándar, en una teoría supersimétrica, en el modelo estándar supersimétrico mínimo, con la mínima cantidad de supersimetría, las constantes se juntan exactamente a esta escala de energía. Acá. Por otro lado, la supersimetría puede explicar la gran diferencia que hay entre las escalas de gran unificación o la escala de Planck y la escala de ruptura de la simetría electrodébil si no estuviera rota cerca de la escala electrodébil, o sea, un poquito más de la escala electrodébil, pero no mucho más. Hay acoplamientos en las teorías supersimétricas que crecen mucho, que crecen exponencialmente y podrían explicar de manera bastante natural esta diferencia de escalas tan grande entre la escala de Planck y la escala electrodébil. Bueno, cada una de estas ideas, gran unificación, dimensiones extra y supersimetría, tienen propiedades muy interesantes y son consistentes con los test experimentales que se han hecho del modelo estándar, y es posible que todas ellas aparezcan como elementos de una teoría más completa, pero todavía falta algo porque aplicando estas ideas por separado o juntas, todavía no produjo teorías que fueran sustancialmente más simples o menos arbitrarias que el modelo estándar. Las posibles soluciones a los problemas de las divergencias, hay dos posibilidades: o que se deben a la expansión en potencias de la interacción, y que entonces, si uno tuviera una teoría exacta, si uno pudiera formular una teoría exacta, las divergencias desaparecerían. Y otra posibilidad es que la extrapolación de la teoría a energías muy altas no es correcta, o sea que la teoría en realidad hay que modificarla a escalas de energía más grandes, de manera que la interacción se desparrame en el espacio-tiempo y que se suavicen estas divergencias que aparecen en los puntos donde convergen las interacciones. Hay varias razones para concentrarse en la segunda posibilidad, o sea que hay que modificar la teoría a grandes energías. Un motivo es histórico. El mismo tipo de problemas de divergencias que aparecía en la teoría de Fermi de las interacciones débiles fue indicio de que tenía que haber nueva física, y se resolvió el tema de la interacción de contacto entre los fermiones con el intercambio de los bosones de Gauge. Y por otro lado, también se necesita una teoría más completa que pueda explicar además la estructura del modelo estándar. Por ahora se conoce una única solución a estos problemas, digamos, básicamente al problema de eliminar las divergencias en la interacción gravitatoria sin arruinar la consistencia de la teoría, que es la teoría de cuerdas. En la teoría de cuerdas, el gravitón y todas las otras partículas elementales son objetos unidimensionales, cuerdas en lugar de puntos, como en la teoría cuántica de campos. Estas cuerdas vamos a ver que pueden ser cerradas o pueden ser abiertas. Y esta idea de tener objetos unidimensionales lo que logra es suavizar las interacciones. O sea, los puntos de contacto de los diagramas de Feynman se convierten en superficies en los diagramas de partículas, o sea, el equivalente de la expansión de Feynman en la teoría de cuerdas es esta suma en superficies de Riemann de géneros cada vez más altos. Son las interacciones de las cuerdas que no se producen en un punto particular del espacio-tiempo, sino que en superficies, y esto es una manera heurística de entender por qué la teoría resuelve el problema de las divergencias de la gravedad. ¿Qué es lo que se encuentra siguiendo esta idea?
Bueno, la teoría de cuerdas contiene las ideas previas que explicaban algunos de los patrones del modelo estándar, o sea, contiene gran unificación, dimensiones extras, supersimetría, y las contiene en una estructura más elegante y más unificada que la teoría de campos. Una teoría cuántica consistente y relativista de objetos unidimensionales contiene gravedad, o sea, vamos a ver que toda teoría de cuerdas consistente contiene un estado no masivo de spin 2, cuyas interacciones a bajas energías se reducen a la relatividad general. Esta teoría de gravedad cuántica es consistente en contraste con todas las teorías cuánticas de gravedad conocidas. Los grupos de gauge que son necesarios para que la teoría de cuerdas sea consistente son suficientemente grandes como para incluir los grupos del modelo estándar. Incluso algunas teorías de cuerdas producen los mismos grupos de gauge y las mismas representaciones que aparecen en la unificación del modelo estándar. La consistencia de la teoría de cuerdas requiere 10 dimensiones del espacio-tiempo y las ecuaciones tienen soluciones con 4 dimensiones planas y 6 dimensiones curvas chicas, con una física en 4 dimensiones parecida a la del modelo estándar. Y esto ya es una diferencia importante con las teorías de campos, donde uno tiene que decir de manera ad hoc o arbitraria en qué dimensión está formulando la teoría. En la teoría de cuerdas, las 10 dimensiones son requeridas por la teoría, o sea, nadie dice que la teoría debe formularse en 10 dimensiones, la consistencia es lo que lo requiere. Las teorías de cuerdas consistentes requieren supersimetría en espacio-tiempo y además tienen acoplamientos de gauge quirales. O sea, se sabe que las interacciones de gauge en la naturaleza son de paridad asimétrica, o sea, son quirales, y esto era un problema en varias de las teorías gran unificadas anteriores, pero en la teoría de cuerdas aparecen los acoplamientos de gauge quirales de manera natural. Además, no hay parámetros libres, o sea, la teoría no contiene constantes adimensionales que se puedan ajustar y además es única, o sea, no solo no hay parámetros continuos, sino que tampoco hay una libertad análoga a la elección de grupos de gauge y representaciones que hay en la teoría cuántica de campos. La teoría de cuerdas es única. Bueno, la lista es sorprendente, es una teoría consistente de gravedad cuántica, presenta un esquema muy cercano a lo que se obtiene al tratar de unificar el modelo estándar, y estos logros se alcanzan con una estructura mucho más rígida y mucho menos arbitraria que en la teoría cuántica de campos, lo que parece estar aportando el elemento que faltaba en las ideas previas que mencioné antes. Bueno, además, como vamos a ver, la teoría de cuerdas tiene conexiones con muchas áreas de la matemática y con otras áreas de la física, incluso con materia condensada y fluidos, y permitió entender varias relaciones entre estas distintas ramas de la ciencia. Tiene además conexiones con descubrimientos recientes de las teorías de campos cuánticas supersimétricas y resolvió algunos de los problemas de la mecánica cuántica de los agujeros negros. ¿Por qué funciona? No es algo obvio a priori. La consistencia matemática es un principio muy restrictivo y la verdad que es una suerte porque la unificación de la gravedad con las otras interacciones ocurre a energías tan altas, la masa de Planck, que es imposible pensar que va a haber tests experimentales en un futuro próximo, así que la consistencia matemática es una guía muy importante para construir teorías más allá del modelo estándar y de la relatividad general. La teoría de cuerdas se parece mucho al mundo real a grandes rasgos, pero todavía no hay un test. El problema principal es que hay una única teoría, pero hay un número enorme de soluciones clásicas.
O sea, aún restringiéndose a soluciones con 4 dimensiones grandes y planas, aparece lo que se llama el paisaje o el landscape. Hay muchísimas soluciones posibles. Si uno considera efectos cuánticos, el número de soluciones estables se reduce bastante, pero todavía no se entiende bien cuál es la dinámica y todavía sigue habiendo demasiadas soluciones posibles. Y lo que es peor es que no hay todavía una solución, un vacío de la teoría de cuerdas que reproduzca completamente todos los detalles del modelo estándar. O sea, hay muchos vacíos en 4 dimensiones, pero ninguno de ellos todavía se ha encontrado que contenga todas las características en detalle del modelo estándar. Hasta los años 90 solo se conocía la teoría perturbativa de cuerdas, o sea, unas pocas cuerdas interactuando débilmente, que es lo que vamos a estudiar en toda la primera parte del curso. Ni siquiera se sabía cómo definir la teoría cuando el acoplamiento era grande. Los grados de libertad de la teoría cuando el acoplamiento es débil son las cuerdas, pero podrían no ser el modo más simple o el modo más completo de entender la teoría. De hecho, en los años 90 se descubrieron las debranas, que son objetos de mayor dimensionalidad y que aparecen en un pie de igualdad con las cuerdas, que son objetos de una dimensión. Las debranas son objetos de mayor dimensionalidad y aparecen en la teoría al mismo nivel que la teoría de cuerdas. Permitieron entender que la teoría es absolutamente única, o sea, las distintas teorías de cuerdas acopladas débilmente que se conocían hasta los años 90 se entendieron como límites en el espacio de vacíos de una única teoría. Acá, bueno, puse acá. Las 5 teorías de cuerdas consistentes en acoplamiento débil son las tipo 2A y tipo 2B, que son teorías de supercuerdas cerradas. Se dice de tipo 2 porque tienen 2 supersimetrías en el espacio-tiempo, una es quiral y la otra es no quiral. Las cuerdas heteróticas también son cuerdas cerradas, tienen una supersimetría en el espacio-tiempo y son consistentes con grupos de gauge E8 por E8 o SO32. Y las cuerdas abiertas, las cuerdas tipo 1 que contienen, además de cuerdas cerradas, contienen cuerdas abiertas. Estos son las 5 teorías de cuerdas consistentes, acoplamiento débil o perturbativamente. En el año 95, las debranas permitieron relacionar todas estas teorías en distintos regímenes. Distintos límites de estas teorías están relacionadas entre sí y además están también relacionados con la supergravedad en 11 dimensiones. O sea que todas estas teorías se entendieron como distintos límites de una única teoría que se llama la teoría M, y de la cual espero poder decir algo hacia el final del curso. Esta teoría no se conoce completamente, se conocen estos límites y algunas de sus propiedades, pero el gran objetivo entonces es tratar de entender qué es esta teoría M. Bueno, hasta acá entonces la introducción, y ahora en el siguiente video vamos a empezar con la teoría de cuerdas clásica.